La presión en los hospitales vuelve a ser insoportable. Crece la ocupación en las UCIs y desde dentro nos dicen que lo peor está por llegar. La situación empieza a ser muy parecida a la de los meses de marzo y abril. Por otra parte, los retrasos en la llegada de vacunas cambian los planes de algunas comunidades. Comenzamos. Lo que hace es alterar una planificación que está muy hecha al milímetro, nos la altera totalmente y tenemos que reajustar la vacunación. Empiezan a surgir problemas con las vacunas. Llegan menos dosis y los planes no se cumplen. Castilla y León no terminará de vacunar a los sanitarios de primera línea esta semana como estaba previsto, porque hay que garantizar la segunda dosis a quien corresponda. La Comunidad de Madrid directamente ha tenido que parar. Buenas noches. Mientras siguen creciendo los contagios y la situación se nota en los hospitales y en las aulas confinadas. Hay 283 en cuarentena en Castilla y León. Y uno de los ejemplos más flagrantes lo encontramos en una localidad de Valladolid, en Pedrajas de San Esteban. Sandra Basallo. Sí, en este instituto la mitad de los alumnos está en casa por cuarentena. Hay 2 aulas cerradas. Hay casos en 4 grupos. En total, 19 alumnos positivos y otra veintena está a la espera de pruebas. Los casos comenzaron nada más volver de las vacaciones de Navidad. Tras el rechazo del Ministerio a las restricciones de la Junta, el Gobierno regional utiliza todos los recursos que tiene a su alcance para rebajar la incidencia de la pandemia. El último, cerrar los centros culturales. Roberto Núñez, León. A partir de este viernes ya no se podrá acceder a ninguno de los 47 centros culturales que la Junta tiene en la comunidad. Se incluyen los museos como este de arte contemporáneo, bibliotecas o archivos. Sí se mantienen los servicios digitales, el servicio de préstamo bajo demanda en las bibliotecas y también la retransmisión vía streaming por internet de la programación cultural ya prevista para este mes. Una mujer transexual denuncia delitos de odio. No le dejaron probarse un sujetador en una tienda de lencería de Valladolid. El asunto acabó con un forcejeo que ha llevado el caso a los tribunales. Según ella esgrime que es una política de empresa de que los hombres no pueden acceder a al probador femenino. 81 menores han sufrido abusos de los jesuitas en los últimos 100 años, 3 de ellos en Castilla y León. La Compañía de Jesús ha realizado un informe interno para denunciarlo y para que estos actos no se vuelvan a repetir. En cuanto al tiempo, la situación mejora, a pesar de la llegada ayer de Gaitán y hoy de Hortense. Y así vamos a seguir hasta el martes, con borrascas atlánticas que nos seguirán dejando lluvias, viento y temperaturas ya mucho menos frías. La incidencia acumulada está subiendo en Castilla y León, muy cerca de los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Una situación que se nota especialmente en algunos municipios, como Pedrajas de San Esteban, en Valladolid. Sandra Basallo. Sí, en este municipio la incidencia acumulada a 7 días es de 1.700 casos por 100.000 habitantes. La tercera ola golpea de lleno, sobre todo a los centros escolares. Hoy se ha batido récord de aulas confinadas en Castilla y León, 284. Desde que volvimos de las vacaciones de Navidad, en solo 2 semanas se han cerrado tantas aulas por casos positivos de COVID como se hizo durante el primer mes del primer trimestre desde que comenzaron las clases ese 9 de septiembre. Aquí, en Pedrajas, en este instituto, la mitad de los alumnos están en cuarentena. Hay 148 estudiantes que estudian de primero a cuarto de la ESO. Hay 2 aulas cerradas, hay casos en 4 grupos. Hay tantos casos positivos porque, sobre todo, comenzaron a detectarse tras la vuelta de las vacaciones de Navidad. Hay contacto estrecho entre alumnos por esa cercanía en esos grupos de amigos y ha tenido efecto también en las aulas de este centro. 19 alumnos positivos, 21 alumnos que están pendientes de prueba. También hay otro grupo de alumnos, hasta 68 contabilizamos ayer en total, que no han asistido al centro por precaución. Estamos dando clase, por ejemplo, en grupos de 20-22 alumnos, con 10 alumnos presentes y 10 alumnos fuera del aula.
en sus casas, con lo cual se hace harto complicado mantener o desarrollar las clases, desarrollar los contenidos. Entre esas localidades de Castilla y León que tienen la incidencia disparada está también Cigales, también en la provincia de Valladolid, en este caso con 3.100 positivos por 100.000 habitantes. Su alcalde ha pedido a la Junta un confinamiento del territorio. Ahora mismo, con el estado de alarma que tenemos, la Junta no tiene ese tipo de herramienta para confinar a las personas de un municipio. La herramienta que sí que tiene es un confinamiento perimetral, que sí que podría funcionar en Cigales. Siguen creciendo los contagios a gran velocidad en Castilla y León. La curva de los jueves sigue la misma tendencia que en días anteriores, tendencia al alza. Hoy son 600 casos más que hace una semana y 6 veces más que al terminar 2020. Son datos, pero lo más importante, detrás de cada número hay una persona. En estas últimas 24 horas han fallecido 25 personas. El ritmo de fallecimientos va aumentando. Y vuelvo a repetir, son personas. 25 es un número, pero es algo más que un número. Son seres humanos con sus familias, con sus amigos, que están todos destrozados por esta situación y, desde luego, desde aquí queremos mandarles nuestro pésame más sincero. El drama se vive en la situación de los hospitales por la falta de camas UCI, que roza ya la saturación. El Río Ortega de Valladolid lidera la ocupación en Castilla y León con cifras cada vez más preocupantes. Conocemos más datos. Javier Aguado. El porcentaje total de camas en el Río Ortega alcanza el 90%. Es el hospital que presenta las mayores cifras de ocupación de toda la comunidad autónoma. Junto al otro gran hospital de la capital, el Clínico, suman 112 camas, 66 de ellas ocupadas por pacientes con coronavirus. Y estas cifras alarman a la comunidad sanitaria en un día en el que hemos conocido casi 3.000 nuevos positivos por COVID-19, 711 de ellos aquí en Valladolid. Para conocer mejor el estado en el que se encuentra esa UCI del Río Ortega, vamos a hablar con su responsable. Tenemos con nosotros en directo a Pedro Enríquez, jefe del servicio UCI del Hospital Río Ortega de Valladolid. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? De nuevo tenemos que hablar de una situación preocupante, de ponerle cara a las cifras, como decía la consejera, y de que la presión empieza a ser insoportable en los hospitales. Sí, es así. En los últimos días, los 4 o 5 días, estamos teniendo una curva exponencial que está dificultando mucho que podamos atender a los enfermos. Y como decía muy bien la consejera, esto no solamente es un tema de números, es un tema de personas y es un tema de pacientes, y es un tema de pacientes que fallecen. Siempre decimos que el tener una cama de UCI no es una garantía de nada, porque 1/3 de los pacientes que ingresan en la UCI acaban falleciendo, con lo cual no debemos intentar evitar poner nuestra vida en riesgo con esta patología, con esta enfermedad. Sí, eso le quería comentar, que los sanitarios están dispuestos a trabajar lo que haga falta, las camas se pueden ampliar, pero lo más grave de esta situación es precisamente eso, que fallecen muchas personas. Claro, y no se puede, es decir, tenemos camas, nosotros piense por ejemplo que la UCI del Río Ortega tiene 22 camas y hoy tenemos 37 pacientes COVID a estas alturas, ¿no? Tenemos habilitadas camas para la atención de los pacientes críticos COVID y esto hace que la capacidad del hospital tiene también un límite. No se puede llegar a una cifra que se pueda atender a todos. Sí, esto es un problema grave, pero también es un problema porque cuando tenemos muchos pacientes con esta patología tenemos dificultades también para poder atender a aquellos pacientes críticos que no son COVID. Y de verdad se nos plantean problemas serios. Las escenas de hoy en cuidados intensivos se parecen ya a las que vivimos durante los meses de marzo y abril. Pues sí, la verdad es que la tendencia de los ingresos y el ritmo es más cercano a lo que vivimos en marzo-abril que a lo que hemos vivido en octubre-noviembre. La pendiente es mucho más empinada y el riesgo de que el sistema sanitario colapse es mucho más alto. Por eso no me extraña nada todas las recomendaciones que da la consejera y que da la Consejería de Sanidad en el sentido de que debemos evitar el contacto social porque si no podemos tener y vamos a tener y tenemos de hecho serios problemas para poder controlar esta patología ahora. Y viendo los datos, todo apunta, doctora, que lo peor está por venir.
indudablemente todos los datos epidemiológicos que se manejan nos indican que en los próximos 7, 10, 15 días es cuando vamos a tener mayores problemas y ahora ya estamos en una situación muy cercana del límite de lo que podemos atender, con lo cual es probable que en 2 semanas estemos con problemas muy, muy serios. Por eso todas las recomendaciones que se hacen desde la Consejería son pocas y todas las recomendaciones son acertadas y yo creo que debemos ser muy conscientes de que esto no se soluciona con muchas camas de UCI, porque llegado a este punto la cosa es muy difícil de solucionar y que donde lo tenemos que hacer es antes. Es verdad que nosotros los sanitarios también sabemos de todas las dificultades que pasa el sector hostelero y otros sectores económicos, esto es verdad, pero es mejor controlar la curva, controlar la patología de forma precoz, con un distanciamiento social corto, pero intenso, que está durante muchas semanas con una curva muy amplia. Pedro Enríquez, jefe del servicio UCI del Río Ortega de Valladolid. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Nos vamos ahora hasta Soria, donde preocupa también la ocupación hospitalaria por pacientes de coronavirus, que en la última semana ha crecido de forma vertiginosa. Por eso mañana está previsto que se abra una nueva planta, la 4ª, en el Hospital Santa Bárbara, para poder atender los nuevos brotes localizados. Uno de ellos se ha dado en una planta no COVID. Brote hospitalario en el complejo asistencial de Soria. Durante la jornada de ayer se registraron 3 positivos en una planta no COVID del Hospital Santa Bárbara de las 57 pruebas realizadas tanto a sanitarios como a pacientes. La Gerencia de Salud de Soria califica la situación del hospital de grave, ya que en los últimos 7 días la hospitalización ha crecido más de un 80%. Además, preocupan los casos positivos que se han detectado durante la jornada de hoy, ya que han sido 100. Esta es la segunda cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Llamamos a la rebelión ciudadana contra el virus. Llamamos a los ciudadanos a luchar, a ayudarnos a luchar para disminuir la mortalidad. No queremos alentar ni que nadie aproveche nuestra actitud para alentar un conflicto político. Queremos que nuestro gobierno se ponga no de nuestro lado, sino del lado de los ciudadanos. El vicepresidente de la Junta, ante el rechazo del Ministerio a las medidas restrictivas de Castilla y León, como el toque de queda a las 8 de la tarde, ha pedido una rebelión ciudadana y ha recibido críticas de algunos alcaldes por Twitter, como Óscar Puente, el de Valladolid, que le llama Braveheart, o del alcalde de León, que ha dicho esto. Algunos responsables públicos que realmente generan más problemas que soluciones, ¿no? Este es el caso del señor Igea, ¿no? Que ha generado un gravísimo problema previsiblemente de legalidad y ahora nos quiere dar a todos lecciones de lo que tenemos que hacer y de cumplir las leyes. Castilla y León no es, en cualquier caso, la única comunidad que ha pedido a sus ciudadanos que se autoconfinen. También lo ha hecho Andalucía. De hecho, ha sido su consejero de Sanidad el que se ha prestado a quedarse en casa a las 8 de la tarde. Que de forma voluntaria y solidaria se queden en sus casas a partir de las 8 de la tarde. Yo me quedo en mi casa a partir de las 8 de la tarde. La Junta sí que tiene potestad para tomar otras medidas y hoy le ha dado una vuelta a las restricciones, en este caso a los centros culturales que se van a cerrar a partir de mañana. Por ejemplo, el Musac de León. Roberto Núñez. Sí, desde mañana ya no se podrá acceder a este Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León ni a ninguno de los otros 46 centros culturales dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo. La medida afecta a museos provinciales y autonómicos y a los centros adscritos a ellos, también a las bibliotecas públicas y a los archivos históricos, además del Centro Cultural Miguel Delibes. Lo que sí se mantienen son los servicios digitales y también, en el caso de las bibliotecas, el servicio de préstamo bajo demanda. También en la programación cultural que se retransmitirá por internet, vía streaming, por los canales YouTube habilitados, se retransmitirá esa programación prevista para el mes de enero. Además, se pide a otras administraciones como ayuntamientos y diputaciones que sigan también este camino. El presidente de la Junta mostró, recordarán, su sorpresa a principios de semana porque los hosteleros no habían pedido todas las ayudas que había habilitado el Gobierno regional. En los últimos días esas solicitudes se han disparado. El presidente de la patronal ha tratado de explicar los motivos y ha pedido más fondos directos para las empresas con cantidades, dice, que realmente aporten liquidez.
lógicamente no me extraña que los hosteleros y que cualquier sector esas ayudas no les gusten y no las pidan, porque realmente no vienen a solucionar nada, porque 1.500 euros en teoría o de media para cada empresa, pues realmente no soluciona absolutamente nada. Aquí hay que tomar medidas de peso, medidas contundentes. La secuencia que van a ver a continuación se ha producido en Burgos y es otro ejemplo de imprudencia. Este de ahí, el primero, el más tonto de todos. Con el conductor. Que nos está tocando los cojones a todo el autobús, por favor. Gracias. El sinvergüenza de él. Castilla y León, como el resto de comunidades, ha sufrido en sus residencias el lado más duro del coronavirus. Han muerto desde que comenzó la pandemia 2.099 personas en estos centros. Según datos de la Fiscalía, han fallecido el 8% de los ancianos de las residencias del país. José Ángel de Caso, Salamanca. Sí, el 70% de estos fallecimientos tuvieron lugar durante la primera ola, en la segunda en torno al 20%. Nuestra comunidad autónoma es la segunda más afectada por detrás de Madrid. Son datos que ha dado a conocer María José Segarra, la fiscal de la Sala de Discapacidad y Mayores. Datos pero muy dolorosos, porque no olvidemos que estamos hablando de personas. Ha indicado que en Castilla y León se han abierto 19 expedientes penales, la mitad de ellos por homicidios por imprudencia. Ha reconocido que nuestro sistema residencial tiene fallos, falta de médicos, falta de personal cualificado, pero ha rechazado hablar de negligencia en términos generales. El proyecto más avanzado de vacuna en el que trabaja el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene una eficacia del 100% en animales. El siguiente paso es poner en marcha las pruebas clínicas, para lo que se necesita el permiso de la Agencia Española del Medicamento y que podrían comenzar en unas semanas. La previsión del Gobierno es que durante el primer trimestre de este año se distribuyan 4,5 millones de dosis de Pfizer y más de medio millón de la vacuna de Moderna. Sanidad se muestra muy satisfecha con el ritmo de vacunación y con las novedades que se esperan para las próximas semanas. También está previsto que la semana que viene la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie sobre la vacuna de Oxford AstraZeneca. Si la valoración es positiva y siguiendo el precedente de la vacuna de la compañía Pfizer-BioNTech y de Moderna, en 15 días aproximadamente podríamos tener en España las primeras vacunas desarrolladas por la Universidad de Oxford. El ritmo de vacunación en España es muy positivo. Se está realizando un magnífico trabajo por el conjunto de las comunidades autónomas y en particular de los profesionales sanitarios. Y entre esos avances sobre las nuevas vacunas está también que las personas mayores de 80 años sean los siguientes en vacunarse, y en eso Castilla y León sale de alguna forma beneficiada. Es la comunidad con un mayor porcentaje de población de esta edad. Casi 1 de cada 10 son mayores de 80, delante de Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura, que se sitúan en ese top 5. Son los elegidos para después de los residentes y sanitarios. Irene Rodríguez. Efectivamente, Soria es con algo más de un 10% una de las provincias de Castilla y León, junto con la leonesa, que más porcentaje de mayores de 80 años tiene, y es además una de las tasas más altas de toda España. Así que cuando finalice la primera fase de vacunación se comenzará a vacunar a este grupo de población. Está previsto que la segunda fase empiece en marzo, pero todo dependerá del ritmo que se alcance en la primera fase de vacunación. Según datos del INE, en Soria se vacunarían más de 9.100 personas mayores de 80 años. Pues me parece bien, porque somos los que más riesgo tenemos. Oye, si va por riesgo, pues que sean ellos. Bien, porque han muerto mucha gente. Bien, estupendo. Que lo hagan cuanto antes y ya está. Muy correcto, porque es la gente más vulnerable, aunque también habría que tener en cuenta que la gente que más contagia seguramente sea la gente joven. Lo escuchábamos antes, el ritmo de vacunación es alto en España, por encima del 82%. Hay dos comunidades que destacan, son Canarias y Cantabria, que están ya por encima del 95%. Castilla y León también está bien situada, en la 7ª posición, con el 86% de las dosis administradas. Madrid está más abajo, con el 81%, es decir, hay casi un 20% de vacunas que no ha inyectado. Y aún así, desde el Gobierno autonómico, dicen que ya no tienen dosis para vacunar a los sanitarios. David Aragonés.
Sí, la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras regiones, ha ido reservando vacunas para garantizar que los que se pusieron la primera dosis se pongan la segunda en el tiempo previsto. Pero con la reducción de vacunas de Pfizer, la comunidad no ha podido empezar a vacunar a nuevo personal sanitario, pero sí tiene dosis para vacunar en las residencias de ancianos, para poner esa segunda vacuna. De hecho, el 80% de las vacunas recibidas, que han sido casi 180.000, sí que se han administrado, pero queda un 20% sin utilizar. A pesar de estos datos, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, acusa a Salvador Illa de discriminación y de realizar un reparto de forma poco transparente. Y mientras continúa aumentando la lista de altos cargos políticos que no respetan su turno y se cuelan para recibir la vacuna. Hoy hemos conocido el caso del consejero de Salud de Ceuta, que lejos de admitir el error, dice que no se ha saltado el protocolo y que por ello no debe irse, tal y como ayer hizo otro consejero, el de Sanidad de Murcia. No quería vacunarse. Si yo no me vacuno ni de la gripe, no me gustan las vacunas. Pero finalmente lo hizo. Mis técnicos, ellos opinaron que fundamentalmente, si yo no me vacunaba, ellos tampoco. De esta llamativa forma, el consejero de Salud de Ceuta del PP se ha justificado. Según él, trabaja en la gestión directa de la pandemia y ni ha incumplido el protocolo ni debe dimitir, tal y como ya ha hecho otro consejero de Salud, el de Murcia, por vacunarse antes de tiempo, él y otras 400 personas de su consejería. El PSOE ya ha acudido a la justicia. Para que se inicie una investigación. Y seguimos en Murcia porque ella, la alcaldesa socialista de Molina de Segura, anunciaba así en Twitter que también se había vacunado por ser paciente oncológica. Su partido la ha suspendido provisionalmente de militancia. La lista de alcaldes y altos cargos que se han saltado la cola no deja de crecer y ya son más de una decena, varios de la Comunidad Valenciana, donde su presidente es contundente. Ninguna de las personas que han recibido esa vacuna de una manera improcedente deberían recibir la segunda dosis. Ante estos casos, Ciudadanos pide que los partidos nos comprometamos a apartar a aquellos sinvergüenzas que se cuelen. Y mientras en Castilla y León, por ahora, desde luego a mí no me consta, no se ha detectado que nadie se haya colado para vacunarse. Un problema que se están encontrando algunas comunidades autónomas es la falta de jeringuillas adecuadas que puedan extraer hasta la sexta dosis que contiene cada vial, cada pequeño frasco de la vacuna. Desde la Junta de Castilla y León tranquilizan. Las enfermeras de la comunidad están usando la aguja adecuada y se está proporcionando hasta la última gota de cada vacuna. Las enfermeras tenemos la pericia de sacar la sexta dosis, pero entonces tengo más dosis que individuos en el protocolo y de ahí surgen esos problemas. Luego se lo pongo al alcalde o se lo pongo a no sé quién, porque no está establecido el plan B. Andalucía es una de las comunidades que no está aprovechando el 100% de las vacunas. El gobierno andaluz compró 25 millones de jeringuillas que no eran las adecuadas para inyectar la dosis de Pfizer, ya que estas agujas no son capaces de extraer esa sexta dosis que se puede sacar de cada vial. El consejero de Sanidad ha intentado zanjar de esta manera la polémica. Sí, podrían sacar hasta 5 dosis y quedaba un culillo y lo que se hace es aprovechar ese poquito que son precisamente para poner esa sexta dosis. No desperdiciar ni una gota. Esta es la máxima que se tiene a la hora de aplicar la vacuna contra el coronavirus. Una vez abierto el vial hay que ponerlo antes de que se eche a perder. Este es el motivo que han dado algunos alcaldes tras haberla recibido. ¿Era esto o tener que tirarla? Llegar allí pues nos explican lo de las dosis que se iban a desechar si no se ponían en... Ha quedado poco tiempo para ponerlas. En España se están poniendo las vacunas de Pfizer y Moderna. El vial de Pfizer permite 6 dosis y el de Moderna 10, lo que hace que las listas se conformen en torno al número de inyecciones que se sacan de cada frasco. El problema está cuando falta alguien citado. Si pasan unas horas, se echa a perder el contenido. En ese momento se crea el dilema, ¿qué hacer con lo que sobra? No hay protocolo común y va por autonomías. Cantabria ha creado una lista de suplentes que tiene que estar disponibles por si sobran dosis. En Castilla y León, si alguien citado para vacunar no aparece, se ofrece al personal sanitario. Otras comunidades como Aragón, Baleares, Euskadi o Navarra también hacen lo mismo. Esta última va más allá y en caso de estar ya vacunados los profesionales, se busca gente mayor de 80 años en las inmediaciones. O se pone o se tira. Los vacunadores tienen que tomar una decisión salomónica y se opta por no derrochar el tan esperado remedio contra el coronavirus. Y por lo tanto ese periodo de inflexión tenemos todavía que valorar si fue el viernes, el sábado, el domingo, pero sí que aparentemente fue sobre esos días, podría ser el lunes.
Lo dijo el lunes y hoy Simón vuelve a asegurar que ya hemos pasado el pico de la tercera ola. Los datos no le bancan. Hoy España vuelve a batir el récord diario de contagios y de incidencia. Los positivos que se han notificado ascienden a los 44.357, mientras que la incidencia a 14 días ronda la preocupante cifra de 800 casos por 100.000 habitantes. En las últimas horas ha habido que lamentar el fallecimiento de 404 personas. De esta manera quedó el edificio destrozado de la calle Toledo en el corazón de Madrid a causa de la explosión de gas que hizo estallar toda la estructura en la tarde de ayer. Los técnicos y bomberos del ayuntamiento han supervisado sobre grúa los daños del inmueble. El balance final de fallecidos tras esa explosión de gas es de 4. El sacerdote de 36 años, que se encontraba herido grave, ha muerto finalmente en el hospital. 24 horas después, el lugar de la explosión nos deja imágenes como esta. Operarios intentando despejar la zona y retirando escombros. A destacar también la actuación de los bomberos, que han trabajado a lo largo de toda la noche para sanear el edificio. Hemos estado toda la noche con un retén para vigilar la zona y asegurarnos de que no hay más daños. Este suceso deja 10 heridos y 4 fallecidos. El último, un sacerdote que fue trasladado al hospital con heridas graves y que no ha podido recuperarse. De momento se descarta derrumbar el edificio y ya se han iniciado los trabajos de desmontaje del mismo. Durarán no menos de 2 semanas. Se han retirado más de 16 coches afectados. Otra de las claves será estudiar los posibles daños en la zona. Se está trabajando en la inspección de 3 edificios colindantes. Y garantizar la seguridad para que los vecinos puedan volver a sus domicilios. Confiamos desde luego que si no hay defectos, entre hoy y mañana ya se puedan reincorporar a su domicilio habitual. Todo ello para intentar recuperar la normalidad tras una explosión que se produjo a consecuencia de un escape de gas. Un equipo de nuestros informativos grababa esta mañana un reportaje en Alcazarén, la base del equipo de rescate de montaña de Castilla y León, cuando sucedía esto. Mátalo. El aviso llegaba desde el poblado de Matavenero, en el Bierzo. En apenas unos minutos, los 4 integrantes del equipo estaban ya subidos al helicóptero, rumbo al puerto del Manzanal. Unos 45 minutos de travesía con una meteorología adversa. Al llegar, encontraron a una mujer de 49 años herida de gravedad con un posible neumotórax provocado por una caída. La trasladaron al hospital de Ponferrada. Solo el helicóptero, con base en Alcazarén, pudo acceder a la zona. Al que se encuentra en Astorga le fue imposible llegar. Una mujer transexual de Valladolid ha denunciado por delito de odio a una tienda de lencería que no le dejó probarse ropa interior. La discusión acabó en una pelea y en un juicio que ha comenzado esta semana. Los hechos se produjeron hace 2 años. Victoria quería probarse sujetadores en una tienda de lencería, pero la dependienta no se lo permitió. Según ella, esgrime que es una política de empresa de que los hombres no pueden acceder al probador femenino. A pesar de enseñarle el DNI, la trabajadora siguió dirigiéndose hacia ella como si fuera un hombre. En un estado de ansiedad, cojo una estantería y la tiro. Me empieza a zarandear, incluso hay vídeo de ello, y yo pues en el zarandeo la golpeo para quitármela de encima, un movimiento básicamente reflejo. Victoria está acusada de un delito de lesiones y la dependienta de la tienda de un delito de odio. Nunca antes había vivido una situación como esta. Yo nunca he tenido ningún problema, yo voy a otras tiendas del centro, también de lencería o de ropa interior, no tengo ningún problema. Desde las asociaciones del colectivo trans reclaman una ley a nivel nacional que tipifique este tipo de discriminaciones. ¿Cuántas veces hemos visto un artículo en la prensa refiriéndose a una paliza o una muerte de una mujer trans y hablan de hombre? Entonces, claro, a nosotros nos duele profundamente, porque si alguien se piensa que dar este paso en esta sociedad es fácil, pues desde luego no sabe lo que dice. Se quejan de que Castilla y León es una de las pocas comunidades que a día de hoy sigue sin contar con una ley LGTBI. En casi un siglo, desde 1927 hasta hoy, un total de 81 menores fueron víctimas de abusos por parte de 65 jesuitas en España, 3 de ellos en Castilla y León. La Compañía de Jesús ha dado a conocer hoy un informe interno, en el que también se subraya que 17 de los jesuitas denunciados aún están vivos.
Las víctimas de abusos llevan años pidiendo una respuesta por parte de la Iglesia. Para que todas las víctimas de estos casos en el ámbito de la Iglesia tengan un reconocimiento y una reparación. Ahora ha sido la Compañía de Jesús la que ha dado a conocer medidas para garantizar un entorno seguro a menores y personas vulnerables. Para que esto no vuelva a ocurrir, se trata de iniciar una perspectiva transversal que nos ayude a dar luz a este aspecto tan oscuro en la sociedad. La mayoría de los casos descritos en el informe, en el que no se ofrecen nombres de los abusadores, tuvo lugar en el recinto escolar, aunque algunos se produjeron en la casa familiar de la víctima, en un templo o en instalaciones parroquiales. Los abusos a menores, 3 de ellos en Castilla y León, incluyen delitos verbales y sexuales. También se detallan los cometidos sobre adultos. Uno de ellos se produjo en la comunidad. Son las situaciones en que algún religioso, en el ejercicio de su labor ministerial o sacerdotal, ha aprovechado precisamente la simetría de esa situación de autoridad moral para imponer o mantener relaciones impropias con otras personas. Los jesuitas animan a las víctimas a dar el paso para contar los abusos que sufrieron. Esta tarde se ha constituido la conferencia sectorial del Plan de Resiliencia, donde Gobierno y autonomías debatirán sobre los fondos europeos. Y ha comenzado con rebelión de las comunidades, incluidas las socialistas. Han conseguido que la ministra de Hacienda retirase el reglamento interno que le permitía ganar siempre las votaciones. La Junta ha vuelto a reclamar criterios objetivos de reparto, pues los empleados para los primeros 10.000 millones han perjudicado a Castilla y León, que ha sido la que menor cantidad ha recibido, solamente un 3%. Mientras que la población de España creció en un 1%, nuestra comunidad pierde habitantes, en concreto 4.630, un 0,2% menos entre 2019 y 2020. El número de castellanos y leoneses baja hasta los 2.394.000. La revisión del padrón, publicada hoy por el INE, muestra una sangría en las provincias de Zamora y de León. Las elecciones catalanas de momento se mantienen el 14 de febrero. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras escuchar a Fiscalía y Generalitat. Esta decisión es aún provisional y llega el día en el que el CIS coloca a Salvador Illa como posible ganador. El actual ministro de Sanidad sumaría para el PSC entre 30 y 35 escaños y se disputaría la victoria con Esquerra Republicana. Ciudadanos, que ganó las pasadas elecciones, perdería más de la mitad de su representación actual y el partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, se dejaría hasta 14 escaños. Todo en un día en el que también hemos conocido que Salvador Illa, el candidato del PSC, dejará de ser ministro dentro de una semana. Lo ha anunciado Miquel Iceta. Actividad frenética en la Casa Blanca en el primer día del nuevo presidente de Estados Unidos. Joe Biden quiere dejar claro que todo ha cambiado. El país vuelve a comprometerse con el cambio climático y regresa a la Organización Mundial de la Salud. Se han firmado ya 17 decretos que incluyen detener la construcción del símbolo de la era Trump, el muro con la frontera de México. Primer día de la era Biden y avalancha de decisiones del nuevo presidente. Poco después de tomar posesión firmaba los primeros 17 decretos y directivas en el despacho Oval. Decisiones que marcan la nueva posición de Estados Unidos y que suponen un giro radical a lo sucedido en los últimos 4 años. Joe Biden paraliza la construcción del muro en la frontera con México. Uno de los símbolos del mandato de Donald Trump no será completado, aunque por el momento la nueva administración no ha dicho qué hará con los más de 700 kilómetros que ya están terminados. Además, se levanta el veto de entrada en el país de ciudadanos de 11 estados de mayoría musulmana y se protege el proyecto Soñadores para niños inmigrantes que hayan llegado a Estados Unidos. En materia sanitaria se impone el uso de mascarilla en edificios públicos y se ordena que Estados Unidos vuelva a la Organización Mundial de la Salud. También regresará a la lucha contra el cambio climático, comprometiéndose de nuevo con el Acuerdo de París y anunciando más recursos para la investigación en la transformación del clima. Unas primeras 24 horas llenas de gestos tanto en política interior como exterior. Uno más, la página web de la Casa Blanca ha recuperado este 21 de enero la versión en español que fue suprimida en la etapa de Trump. Pues así nos vamos hoy desde Estados Unidos. Recuerden que pueden seguir informados como siempre en nuestra página web, ciltv.es. Adiós.